La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la factura económica de la sequía. Felices fiestas con Freixenet. Este clásico de todas las fiestas, el del cava, este año entra en apuros. La sequía, que en el Penedés lleva siendo pertinaz, como en aquellos tiempos. Desde el año 2021, deja a Freixenet sin uvas suficientes y a sus empleados en la calle. La sequía deja sin uvas de cava a fabricantes del Penedés y deja una categoría de fondo. Un negocio que estaba funcionando extraordinariamente bien, la demanda de cavas y vinos espumosos estaba aumentando a ritmos del 6%, se trunca porque no hay uva suficiente, porque la sequía les deja sin capacidad de oferta. Una compañía que marcó récord de ventas el año pasado, 1.230 millones de euros, tiene que cerrar producción este año. Con el Ministerio diciendo: tenemos un problema. Secretario General de Recursos Agrarios, Seguridad Alimentaria del Ministerio, Fernando Miranda. Desde el Consejo Regulador están analizando las medidas para que coyunturalmente se pueda de alguna manera compensar esa falta de materia prima, y yo creo que en cualquier caso hay que verlo como una situación coyuntural. Es un ERTE, quiere decir que es temporal. Queremos también hablar con la gente de Freixenet, de hecho tenemos previsto una reunión con ellos, a ver de qué maneras pueden recuperar la normalidad cuanto antes. Lo que ocurre en Freixenet es una anécdota que tiene una categoría de fondo. Lo que está ocurriendo es que la sequía impide a quienes dependen directamente del campo seguir produciendo, y el resultado solo puede ser doble: o menos producto o más precio, o las dos cosas, y desde luego menos empleo. La factura de la sequía la estamos empezando a pagar ya, y el cambio climático está ya aquí en términos y traducido a coste económico. Radio Barcelona, Pol Valero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Y cómo justifica Freixenet? Pues Freixenet dice que es la sequía la que ha obligado a la empresa de cava a presentar un ERTE para más de 600 trabajadores, concretamente 615. La falta de lluvia ha provocado una reducción importante de la cosecha de uva y, claro, sin esta materia prima la empresa dice que no puede producir todo el cava que necesita para satisfacer la demanda. El ERTE afectaría a personal de dos empresas del grupo, Freixenet y Segura Viudas, y se empezaría a aplicar a partir de mayo. ¿Y qué perspectiva hay? Porque en principio la sequía dura 2 años. ¿Cuánto de largo es este ERTE? Claro, ahora mismo hay un poco de incertidumbre. De momento, lo que dicen los representantes de los trabajadores es que lo rechazan, argumentan que la sequía no es un motivo de fuerza mayor, porque lo que dicen es que no es un problema nuevo y que hace más de 3 años que está afectando al sector, y lo que le piden a la empresa es que se sienta a negociar y que se busque un abastecimiento de uvas para no reducir la producción. Escuchamos a Antonio Domínguez, de Comisiones Obreras, que es el presidente del comité de empresa. Primero, cualquier racimo de uva de aquí se tiene que prensar, primero de aquí, pero si no, de donde sea, excepcionalmente, se etiquete, se regule, se marque la etiqueta que es una situación excepcional y se modifican un poco la norma del cava debido a la situación de extrema sequía que hay en Cataluña. Claro, porque Pol, este es el problema. Cava solo es si es de allí, es decir, si tiene denominación de origen de allí. Claro, y ahora mismo el Ministerio estudia ser un poco más flexible y baraja opciones como usar uvas que no estén dentro de la denominación de origen o variedades que inicialmente no estaban calificadas para cava, todo eso como medida excepcional. Pues Pol Valero, Radio Barcelona, gracias y un abrazo. Gracias a vosotros. Esta factura climática empieza aquí, en el cava, y podemos llamarla efecto Freixenet, pero podemos llamarla también efecto aceite de oliva. Por las nubes. Me parece de sinvergüenzas. Sí, se ha notado bastante. Cuando vas al Mercadona y ves que la garrafa está a 26 euros. Te cuesta ahora, pues eso, los 10, 11 y pico euros. Mucho. La sequía provocó que la producción de aceite de oliva cayera un 40% hace 2 años
Consumo aceite y lo he notado bastante. Cayera un 20% el año pasado. Sí que cojo menos aceite de esto y más de girasol, claro. De 5 litros. Y haya disparado el precio casi un 60%. Y ahora, la última que compré, más de 40 euros. La última. Y marca de Carrefour, marca blanca. Nos vamos a ir al pueblo. Y lo que empieza a pasar por primera vez en más de una década es que la industria alimentaria, el campo, tiene que producir menos y no más. No porque no quiera, sino porque no puede, porque no tiene género suficiente, es lo que dice la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Dos cuestiones que la industria nos preocupan. La primera es, nosotros transformamos el 70% de la producción primaria del país. Cuando la producción primaria sufre una sequía tan persistente e inconsistente, pues nuestra transformación se ve afectada, sin lugar a dudas. Y lo segundo es que hemos solicitado al Gobierno, y con la ayuda del Ministerio de Agricultura, que la tenemos y estamos pendientes del acuerdo con Sanidad, la posibilidad de utilizar agua reutilizada para contacto con los alimentos, ¿vale? Esto está solicitado con todas las garantías sanitarias, que las pongan las que consideren, ¿no? Y creemos que esta medida sería fundamental también para en la lucha contra la sequía. Lo que tenemos ahora mismo, servido en la mesa ya, es la primera factura del cambio climático. Y es que la alimentación es más cara, es más escasa, y va a ser más cara y va a ser más escasa. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque lo que dice precisamente la industria es que va a tener que reducir producción. Sí, las empresas elaboradoras de alimentos y bebidas produjeron el año pasado 162.400 millones de euros, un 2,6% menos que en el año anterior, según la patronal FIAB, por el impacto de la inflación y de factores climáticos adversos, es decir, la sequía o los temporales. La subida de los precios también ha penalizado el consumo. En 2023 cayó un 10% interanual en volumen y un 1,2% en gasto por persona, hasta los 1.410 euros al año. Con todo, el empleo en el sector crece, aunque a menor ritmo. Así que tenemos una primera factura de la sequía. Menos cava, menos aceite de oliva y, por tanto, más precio, más caro. La cesta de la compra se encarece por esta sequía y esto es lo primero que vamos a pagar. Ojo, lo primero, no lo único. Después del cava, la siguiente factura es la casa. La siguiente factura es el hogar. Mira, a que se cae la palmera, a que se cae. Mira, 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 mira. Mira, mira la clava. ¡Hostia! Se cayó la palmera. Los daños de los fenómenos extremos Ya se acaba de caer. Menos mal que ha caído para acá y no ha caído para allá. se van a hacer notar menguando un 9% el valor de las viviendas según los cálculos que publica hoy The Economist. 9% de caída de valor inmobiliario significa que en el planeta vamos a perder 25 billones de euros, 25 billones solamente en lo inmobiliario. 25 billones, para que no se entiendan, es una factura que España tardaría, dedicando todo su PIB, 15 años en tapar. Solo para pagar esa factura, España debería trabajar 15 años enteros. Y lo peor es que no solamente se están dañando esas casas, es que las aseguradoras saben que se están dañando esas casas y lo que están haciendo es aumentar los seguros del hogar. Los precios de los seguros están aumentando a ritmos de entre el 4 y el 8% anuales para compensar unos daños que, como consecuencia de primero esas sequías y después las trombas de agua, los cambios de frecuencia y precipitación, dañan más las casas. Y el ejemplo más claro, el que más cerca y más reciente hemos tenido de esos fenómenos extremos, se llama Filomena. Estamos en una situación de emergencia, ha seguido nevando muy copiosamente a lo largo de toda la noche, en estos momentos prácticamente toda la ciudad está... La factura de aquellos daños, cubiertos por las aseguradoras, fue de 230 millones de euros, porque nevaba tan brutalmente. Complicada, en una situación grave y por tanto el mensaje... Las compañías tuvieron que realizar cerca de 198.000 actuaciones. Las aseguradoras tuvieron que cubrir casi 155.000 domicilios. Con el peso de la nieve. Pero es que además hubo esto que escuchaban al alcalde de Madrid decir. Además hubo roturas en edificios comunes, en edificios, 28.000 actuaciones allí, daños en la industria y daños también en calles y comercios. De hecho, si sumamos primero, visto el cava, y después vista la casa, si sumamos calles y espacios públicos, la factura en la Unión Europea de los últimos 3 años empieza a superar los 5.000 millones en pérdidas. Este es el ruido de lo que se conoce como supertormentas. Supertormentas son aquellas que causan más de 1.000 millones en daños.
En la primera década de este siglo, desde el año 2000 hasta el año 2010, tuvimos 3 de esas supertormentas. En la década siguiente, de 2010 a 2019, no tuvimos 3, tuvimos 10, el triple. Pero es que en lo que llevamos de década, de 2020 a 2024, ya llevamos 6. A este ritmo cerraremos nuestra década con 15. Hemos pasado de 3 a 10 a 15 en apenas 3 décadas. Y el impacto es este: 5.000 millones perdidos en 3 años. Esta es la factura de la sequía en infraestructuras públicas. Así que tenemos, como ven, una sequía que pagamos en la mesa, una sequía que pagamos en la casa y una sequía que pagamos en la calle. Pero lo peor de todo es que esto no es nuestra factura local. Todo el mundo ahora mismo está viviendo esto. Según el World Economic Forum, las sequías han aumentado un 30% desde el año 2000. Los daños económicos que generan han aumentado no un 30, un 63% para ser exactos. Y Naciones Unidas dice esta sequía va a impactar a 3 de cada 4 habitantes del planeta antes de 2050. Así que haciendo recorrido geográfico, Estados Unidos. Su sur vive el año más seco en 1200 años. Algunas rutas de transporte, como la del río Mississippi, por el que cruzan 450 millones de toneladas de importaciones y exportaciones, han tenido que cerrar en octubre, precisamente porque no hay profundidad suficiente para que circulen los barcos. Las pérdidas allí se están estimando en $20.000 millones. The mighty Mississippi River, reduced to a trickle of its former self. Severe drought across the country brought the Big Muddy down to record-breaking lows recently. Y la sequía, se cuenta allí, ha convertido al gigante Mississippi en apenas un chorro de agua. En Brasil está ocurriendo exactamente igual. El Amazonas está en su punto más bajo desde el año 1902. Los precios del café, los precios del cacao se han disparado a máximos históricos precisamente por esto. Pero es que además hay 100.000 pescadores arruinados allí y el comercio bloqueado porque el río se ha convertido en un desierto. Eso es lo que queda de uno de los ríos más grandes del mundo. El río Negro, que bordea la ciudad de Manaus, alcanzó a finales de octubre los 12 metros de profundidad. China vive sus niveles de agua también más bajos desde 1865 y ha tenido que cerrar factorías por falta de agua, por falta de refrigeración. La segunda economía del planeta está teniendo que pagar esa factura climática. Y Europa también, aquí vive su peor sequía en 500 años. Tenemos un fenómeno que ya no es algo que pasará factura futura, sino que a día de hoy está dejando un impresionante gasto presente. El último cálculo económico dice, en el escenario moderado, porque dibuja 3, el positivo, el catastrofista y el central, en un escenario central, en un escenario moderado, que la economía mundial va a perder un 19% de crecimiento precisamente por esto, por estas sequías y por esas tormentas brutales que vienen después, que se van a perder 38 billones de dólares. 38 billones de dólares es la producción de España en 25 años. Y esa factura, para colmo, es una factura desigual. Esto que están escuchando son inundaciones en Badajoz. Naciones Unidas dice, son las regiones más pobres las que pagan más, porque suelen ser las que más dependen de la agricultura. Así que en España, Andalucía, Extremadura, las regiones más pobres son las que van a notar todavía mayor sacudida por esto, por sequías y fenómenos extremos posteriores. Gonzalo de la Cámara, economista, director del Centro de Agua y de Adaptación Climática de Yale University. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y hay una pregunta solo en términos económicos, no hablamos de términos éticos. ¿Es más barato pagar la prevención hoy o pagar la solución mañana?
No, la pregunta es absolutamente relevante. Los costes a corto plazo para enfrentarnos a este tipo de eventos extremos que has venido relatando o enfrentarnos a fenómenos que son de carácter estructural, que no tienen nada que ver con los fenómenos coyunturales a los que te estaba refiriendo, pueden parecer muy altos, pero palidecen cuando nos enfrentamos a los costes de una emergencia climática descontrolada. Para que nos hagamos una idea, por ponerlo en contexto, en las pérdidas que se han acumulado en Europa entre 1980 y 2021 relacionadas con fenómenos meteorológicos y climáticos extremos están en el orden más o menos del $500 million a lo largo de todo ese proceso, pero esto nos pone además en un contexto geográfico que nos dice que más del 90% de los daños relacionados con sequías se han dado en las regiones del sur de Europa, es decir, en las cuencas mediterráneas, en un escenario de un aumento de la temperatura en esas regiones de 1,5 grados, que sería el nivel que define como nivel de seguridad el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas. Tenemos un problema de sequía a corto plazo, dice usted, tenemos además un problema de largo plazo, y es que se está destruyendo el tejido productivo, la capacidad productiva de la economía, ¿no? La sequía, que como decías antes, como resultado del cambio climático, cada vez es un fenómeno más frecuente e intenso, y además con una aparición que hemos visto mucho en las cuencas mediterráneas, que son lo que se llaman las sequías, súbitas, que se desencadenan en muy poco tiempo, en muy pocas semanas. Esto, siendo importante, no es tan importante desde mi punto de vista como el fenómeno de escasez crónica o estructural de agua que vemos en el caso de España en todo el arco mediterráneo, el Golfo de Cádiz y los 2 archipiélagos. ¿Y por qué pongo el énfasis aquí? Porque en realidad las pérdidas que vemos en la sequía son solo una parte de lo que realmente estamos viendo si pensamos, por ejemplo, que España este año previsiblemente terminará como principal destino turístico del mundo, superando a Estados Unidos, y esto implica que si el turismo se ve afectado por la escasez estructural de agua, estamos hablando de un 12,8% del Producto Interno Bruto de nuestro país que se vería afectado. Y esto lo estamos viendo con claridad. Los visitantes tienden a concentrarse en el arco mediterráneo y en los archipiélagos, y al mismo tiempo con una estacionalidad muy clara, porque se concentran entre mayo y septiembre. A eso hay que unir 100 millones de desplazamientos nacionales que también se concentran y además con una estacionalidad mucho más acusada entre julio y agosto. Bien, si no somos capaces de entender el desafío estructural y no solo el desafío coyuntural que plantea la sequía, entonces nos vamos a ver enfrentados a unos costes muy importantes. Déjeme que le haga una pregunta que es casi de sí o no. ¿Esto es un fenómeno causado por el hombre? El cambio climático es un fenómeno causado por el hombre. La evidencia del IPCC es contundente en ese sentido. Es decir, lo relevante no es tanto el cambio climático en sí. Ha habido cambio climático a lo largo de toda la historia de la biosfera. Lo determinante en este momento es la intensidad y la velocidad de ese cambio, y eso está ocasionado por nuestra propia actuación. Pues Gonzalo de la Cámara, economista, director del Centro de Agua y Adaptación Climática de IE University, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Gracias a vosotros. Muchas Hoy gracias. Esta es la factura y esta última clave importante, porque sin ninguna duda, toda la evidencia científica aplastante dice: esto es algo provocado efectivamente por el ser humano. Y a quienes dicen esto... Yo desconozco las cuestiones científicas y he de reconocer que no estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo, la naturaleza, y tengo una preocupación con la conservación. El debate del cambio climático, si es un cambio natural, si es un cambio que obedece al ser humano, pues es algo que desconozco realmente. ¿Negamos el cambio climático? No negamos el cambio climático. Lo que sí negamos es que se haga un uso político del cambio climático, y lo que nos negamos es... Pueden ver hoy esta factura, y a todos ellos quizá hay que recomendarles que estas Navidades brinden con petróleo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.